Hoy veremos un fenómeno bastante curioso que ocurría dentro de los bombarderos nucleares estadounidenses, que literalmente podía despedazar a sus tripulantes si estos estaban en el lugar y momento equivocado. Hace casi un año hablamos del mismo caso, pero específicamente en el modelo B-29 Superfortress. Si quieres tener mucho más contexto, te recomiendo ver primero ese video, pero no es necesario, ya que hoy no solo explicaremos dicho fenómeno, sino que iremos mucho más allá de lo que fuimos en ese video. Veremos cómo este problema, en lugar de desaparecer, se fue arrastrando modelo tras modelo hasta su desaparición total en el último bombardero nuclear estadounidense gigantesco. Así que primero demos un poco de contexto histórico. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, se encontró con un problema de ingeniería demandante. En esa época se usaban los bombarderos B-17 Flying Fortress y los B-24 Liberators estaban por llegar. Eran máquinas increíblemente resistentes, versátiles y con defensas robustas. Ambos tenían alcances de combate bastante decentes, suficiente para realizar operaciones de bombardeo profundo en Europa. Pero en el Pacífico la cosa cambiaba bastante. Esta vez las operaciones de bombardeo casi siempre iban a ser a distancias extremas. Se tenían que recorrer miles de kilómetros sobre el inhóspito Océano Pacífico. No solo se necesitaba un bombardero más confortable para jornadas de bombardeo extremadamente largas, sino que se necesitaba un bombardero más capaz y eficiente, que tuviera mucho más alcance y que llevara muchas más bombas. Así nació el B-29 Superfortress. Este nuevo bombardero representó una evolución sin precedentes. Casi todo el habitáculo estaba presurizado y tenía un sistema de calefacción que hacía muy confortable la estadía dentro del bombardero. Comparado a sus predecesores, también podía volar muy alto y llevar el doble de bombas. Además, tenía el doble de alcance que el Liberator, haciendo posible hacer operaciones desde distancias impensables antes de la guerra. El B-29 duplicó las estadísticas de sus predecesores, pero si nos fijamos, solo aumentó cerca de un 40% de tamaño respecto al B-17. ¿Cómo lograron duplicar las capacidades del bombardero sin aumentar tanto el tamaño final? Pues, optimizando el espacio al máximo. En particular, para duplicar la bodega de bombas, lo que se hizo fue aprovechar todo el pasillo que usualmente se dejaba para conectar la zona de los artilleros con la cabina frontal, haciendo que todo el centro del avión fuera la bodega de bombas. El tamaño de esta aumentó exponencialmente y ahora se podían llevar grandes bombas. Pero eso también dividió el habitáculo del avión en dos, una zona de mando y otra zona de artilleros. Para solucionar esto, conectaron ambas partes del avión con un tubo llamado tubo de comunicación. Era un tubo hermético que conectaba ambas partes del avión, conservando la presurización. El tubo medía 10,3 metros de largo y apenas unos 60 centímetros de diámetro. Tenías que pasar a rastras, así que si estabas un poco chanchito, era difícil pasar. Estaba cubierto de lona, podías cruzarlo en 20 segundos si eras rápido. Sin embargo, dicho tubo era el causante de un peligro letal dentro de los bombarderos estadounidenses. Yo personalmente lo denomino como el túnel del diablo. Los B-29 volaban alto, pero eso no les hacía inmunes a las defensas aéreas de los nipones, mucho menos a un interceptor. Si el avión recibía algún daño en el fuselaje o en alguno de los astrodomos que tenía, cosas malas podían suceder. Si el daño era tal que se exponía el habitáculo, ocurría una despresurización repentina. El viento causado por la descompresión podía alcanzar los 260 km por hora dentro del túnel. Si un tripulante estaba dentro, ocurría un efecto cerbatana, saliendo disparado y chocando con los instrumentos de la cabina de los artilleros a esa velocidad, obviamente con consecuencias fatales. Incluso si estabas fuera del tubo, pero lo suficientemente cerca de él, podías ser succionado, y dependiendo de cómo entraras al tubo, a 200 km por hora, podías convertirte en una canica humana. Esto no es ficción, la advertencia estaba presente en los documentos de los bombarderos de la época. Y como había conocimiento oficial de esto, pues también había medidas oficiales para evitar todo este problema. Los tripulantes estaban obligados a despresurizar el avión 30 minutos antes de llegar a la zona de combate. Sin embargo, si el bombardero era sorprendido por defensas antiaéreas o interceptores antes de despresurizar, podrían ocurrir los escenarios mencionados, sobre todo considerando que era común que los tripulantes usaran el túnel para dormir. El túnel del diablo era un genuino peligro constante. Este era un problema nativo del B-29 Superfortress,
pero también lo heredó su sucesor, el siguiente bombardero estadounidense impulsado por pistones, y el último únicamente impulsado por estos fue el B-50 Superfortress, que fue un desarrollo directo del B-29, mejorando los motores y su geometría de forma leve. Para este bombardero se conservó gran parte de su interior, por lo que el túnel siguió presente sin cambios, 10 metros y 60 centímetros de diámetro. Por supuesto, también tenía los mismos problemas de seguridad. El siguiente y último gran bombardero de hélices fue el B-36 Peacemaker. Este empezó a ser desarrollado en 1941 durante la Batalla de Inglaterra. En esa época Inglaterra podía caer en cualquier momento, y de ser así Estados Unidos no podía usar Inglaterra como puente para bombardear Europa, haciendo inútiles a los existentes B-17 y B-22 Liberator, incluso a los B-29 venideros. Así que en 1941 se empezó a diseñar un bombardero capaz de despegar desde Estados Unidos y poder atacar objetivos a distancias imposibles. Ese avión fue el Convair B-36 Peacemaker, el bombardero con mayor envergadura de la historia de la aviación. Sus versiones finales tenían 6 motores con configuración de empujadores y 4 motores a reacción para mejorar su eficiencia. Este bombardero respecto al B-29 aumentó casi un 70% de tamaño, o incluso, dependiendo de cómo midamos, duplicó el tamaño de su predecesor. A efectos prácticos, era casi el doble de grande, y aunque su primer vuelo fue después que terminara la Segunda Guerra Mundial, por ende no pudo cumplir su propósito, le vino como anillo al dedo a Estados Unidos, ya que era el único bombardero que podía llevar las enormes bombas de hidrógeno de 18 toneladas que surgieron apenas entró la década de los años 50. Fue el primer bombardero nuclear estratégico con alcance intercontinental. Como fue diseñado durante la Segunda Guerra Mundial, siguió la misma línea de diseño que el B-29, teniendo prácticamente la misma disposición. Heredó de su predecesor el enorme túnel de comunicación. Esta vez medía 26 metros, casi el triple del que tenía el B-29. Recorrer esta distancia arrastrándose sería totalmente agotador, más hacerlo varias veces al día, así que se añadió un carrito sobre un riel y un cable para rodar todo el trayecto. Puede que pienses que en este caso el Peacemaker sería mucho menos peligroso, pero todo lo contrario. Era en extremo aún más peligroso. En caso de una despresurización explosiva, si un tripulante estaba dentro del tubo sobre el carrito, en lugar de hacer un efecto cerbatana, se iba a convertir en un proyectil sobre rieles. El carrito sobre rieles ofrecía mucha menos resistencia que el cuerpo sobre una lona, y el túnel era mucho más largo, multiplicando la velocidad final del tripulante. Además, los B-36 operaban a mucha mayor altura que los B-29, de manera que las despresurizaciones explosivas eran mucho más severas. También dejaban una ventana de tiempo de tan solo 10 segundos para alcanzar las máscaras de oxígeno, por lo que si un tripulante estaba en el túnel, le era imposible alcanzar las máscaras a tiempo. Incluso si se daba la orden de evacuación, estar dentro del túnel era una sentencia de muerte, ya que tardarías de 30 a 60 segundos más que todos los tripulantes para ponerte el paracaídas. Una eternidad en lo que a emergencias aéreas respecta. Habían pequeñas medidas de seguridad, como puertas a ambos lados y un pequeño freno de mano en el carrito, pero las puertas casi siempre estaban totalmente abiertas. Eran más bien para aislar la presurización de forma manual en una emergencia. Y en una evacuación, lo último que querías era que una de esas puertas se cerrara, ya que aislabas a alguien que estuviera en el túnel. Afortunadamente, el B-36 tuvo un historial operacional en combate casi nulo y prácticamente solo se usó en ejercicios militares. En uno en particular, en abril de 1951, un interceptor chocó con la parte delantera del bombardero. Todos los artilleros de la parte trasera lograron evacuar exitosamente. Sin embargo, ningún tripulante de la parte delantera logró salir del avión a tiempo. Apenas el B-36 voló por primera vez, se empezó instantáneamente con el desarrollo del B-52 Stratofortress. El objetivo era simple: crear el primer bombardero estratégico nuclear a reacción. Ambos bandos habían obtenido documentos y planos del eje, y particularmente Alemania fue el país que más avanzó en dicho campo en aquella época, por lo que era cuestión de tiempo para que los soviéticos también hicieran su bombardero a reacción. El nuevo bombardero tenía que ser como el Peacemaker,
tenía que despegar desde Estados Unidos y poder impactar objetivos a miles de kilómetros, pero pudiendo volar mucho más alto para evitar defensas antiaéreas. Y aunque técnicamente podía llevar el mismo peso en bombas, el B-52 era mucho más rápido, gracias al uso exclusivo de motores a reacción. El B-52 terminó siendo 2% más pequeño que el Peacemaker, y de igual forma como el paso de una versión de bombardero a otra, el B-52 casi duplicó las capacidades del B-36. El espacio fue mucho mejor optimizado y no se encontró una razón para tener cabinas unidas por un tubo. Los tripulantes pasaban la mayoría del tiempo sentados en sus asientos eyectables, concentrados en una cabina única delantera. En un principio el artillero de cola tenía una cabina para sí mismo, sin comunicación física con el frente, pero posteriormente esta torreta pasó a ser controlada por radar y por computadora a distancia desde la zona delantera, desapareciendo dicha cabina. Así que el B-52 eliminó de raíz el gran problema de seguridad del túnel del diablo. Si te gustaría saber por qué a veces los B-17 arrojaban las torretas bola al suelo, tal vez deberías ver este video. Gracias por ver y adiós.